Bueno, vamos a empezar de inmediato, por honor a la hora, ya es tardecito, con la unidad de teletrabajo, ¿ya? Voy a hacer una clase como para contextualizar el tema, dar un contexto un poquito de lo que van a ver también más adelante, ¿ya? Y siempre les recuerdo la sesión con Christopher, que es súper importante porque él les va a dar las indicaciones para la tarea. Bueno, así que les voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien o no se ve bien. ¿Lo ven bien? Sí, pero Sí. se ve bien. ¿Sí? Ya. Sí. Cualquier cosita me interrumpen ya, porque creo que el chat no está habilitado y bueno, yo también estoy con la pantalla completa, así que ustedes me interrumpen nomás. Bueno, el teletrabajo lo abordamos nosotros porque tiene relación con el diseño, ¿ya? Sobre todo porque el teletrabajo supone desafíos grandes en el sentido de que cuando las personas trabajan desde la casa, muchas veces hay aspectos, las adaptaciones que se realizan en el lugar de trabajo no son las adecuadas, ¿ya? Por eso es que abordamos el tema del teletrabajo. Vamos a hablar un poquito desde la experiencia, la idea es que ustedes igual si puedan contar su experiencia, está abierto el micrófono, ¿cierto? Lo pueden hacer. Ya el teletrabajo estuvo muy bueno, estuvo muy en boga en la época del COVID, ¿cierto? Muchas personas trabajamos en modalidad de teletrabajo, pero sobre todo quienes tenemos la posibilidad de, hay rubros que no pueden realizar teletrabajo, ¿ya? ¿Y cómo se define? Como el uso de TICs o tecnologías de la información y las comunicaciones para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. O sea, tiene que ser fuera de las instalaciones o del empleador. Y bueno, puede ocurrir de forma voluntaria entre el empleador, debe ocurrir de forma voluntaria entre el empleador y el trabajador. Ya, o sea, cuando existe teletrabajo, este se realiza en el domicilio del trabajador o cualquier otro lugar distinto. No debe ser ningún tipo de instalación que pertenezca al empleador, ¿ya? Cuando se implementa el teletrabajo, desde el punto de vista organizacional, se debe establecer muy bien cuál es el calendario de trabajo, cuáles son las horas, cuáles son los instrumentos de comunicación durante el teletrabajo para que exista un flujo de información que sea efectivo, ¿cierto? Lo que se debe realizar, cuál va a ser el mecanismo de supervisión, cómo yo voy a, un poco de la mano con esto, cómo voy a entregar mis resultados, el informe de mi trabajo hacia mi empleador. Entonces, hay ciertos aspectos que desde el punto de vista de la ergonomía es importante considerar, ¿ya? Pero también el tema del diseño de cómo yo trabajo desde mi hogar es importante. Ahora, bueno, yo creo que más de alguno, la mayoría de ustedes trabajó o trabaja en teletrabajo, trabajó en algún momento o quizás incluso trabaja en esta modalidad desde hoy, hasta el día de hoy. El problema del teletrabajo, como no hay muchos límites, muchas veces se entremezclan labores domésticas con las labores con las labores propias del trabajo. Entonces se extienden los horarios de trabajo. Muchas veces uno realiza trabajo, se extiende hacia la noche, hacia los fines de semana, porque cuesta mucho generar ese límite, ¿ya? Entonces hay que tener ahí cuidado. Y mucho más aún si se convive con personas menores, ¿ya? Niños y adolescentes. Entonces es un tema bien importante de considerar. Ahora, no todas las personas tienen la posibilidad de teletrabajar. Eso también es relevante. Los países más desarrollados o donde los sectores económicos dependen mucho de las TICs, ¿cierto? Finanzas, sector de seguro, administración pública, etcétera, tienen mayor posibilidad de trabajar desde casa, pero los países cuyo desarrollo, sector económico depende, por ejemplo, de la agricultura, de la construcción, del turismo, la industria manufacturera, etcétera,
no tienen las personas tanta posibilidad de realizar teletrabajo. Entonces, claro, el primer caso está más asociado a un nivel de desarrollo económico más alto en comparación al segundo caso. Entonces, también el que se implementa no depende mucho del país. Ahora, como les mencionaba, el momento de implementarse esta modalidad, si bien tiene muchos beneficios, debemos estar muy conscientes de cuáles son los riesgos que conlleva el teletrabajar, ¿cierto? Sobre todo, bueno, a tiempo completo, porque no solamente si pensamos en la ergonomía, podemos tener riesgos asociados a la carga mental, riesgos emergentes psicosociales, ¿cierto? Que se pueden acentuar con esta modalidad de trabajo. Otros riesgos ambientales, porque es más difícil controlar en el hogar estas condiciones, y algunos otros riesgos físicos. Entonces, es un tema bien particular. Desde el punto de vista del diseño, se debe abordar de forma muy sensible. ¿Ya? Ahora, el problema, ¿qué riesgos nosotros nos podemos encontrar cuando teletrabajamos? Las tecnologías en sí, bueno, cuando nosotros teletrabajamos dependemos al 100% de tecnologías de la información y de la comunicación. Y como vamos a ver más adelante, estas tecnologías, si no se implementan de manera adecuada, puede conducir a una manifestación que se denomina tecnoestrés. No sé si ustedes lo han escuchado. Ya, a tecnoadicción. La adicción a la tecnología es un tipo de tecnoestrés que no está tan definido, o sea, no está tan investigado, pero igual está reconocido como otro tipo de tecnoestrés. Nos volvemos adictos a la tecnología. Puede aumentar la sobrecarga, y esto genera algunos riesgos, algunos síntomas como fatiga, irritabilidad, etcétera, lo que se traduce también en un menor descanso. Entonces, cómo uno implementa el teletrabajo es súper relevante. Muchas veces el trabajar desde la casa, si no se implementa de manera adecuada, puede aumentar incluso las adicciones, se ha visto. Ya hay que tener cuidado ahí. En la pandemia sucedió mucho, ¿eh? Bueno, también había un estresor adicional, ¿cierto? Pero el consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo de drogas se ha visto que puede aumentar. Claro, como se prolongan las jornadas laborales, muchas veces se entremezclan con las actividades domésticas, las personas muchas veces tienden a consumir más drogas de mejora del rendimiento, para mantenerse despiertos, ¿cierto? Etcétera. Y que finalmente sucede todo lo contrario, ¿cierto? Puede generar algunos efectos negativos a nivel familiar, o a nivel del rendimiento incluso. Ahora, bueno, este efecto en realidad es común para todo, ¿eh? O sea, tanto para el teletrabajo como cuando trabajamos en la oficina, ¿cierto? El hecho de trabajar por mucho tiempo de manera prolongada en una misma postura también aumenta el riesgo de problemas de salud, sobre todo de trastornos musculoesqueléticos, y el teletrabajo no está exento de ello. Perdón. Ahora, a diferencia de cuando uno está trabajando, ¿cierto?, presencialmente, en los hogares, en las casas, muchas veces no existen, no hay herramientas tecnológicas tan adecuadas, incluso la conexión a internet generalmente es más lenta, es más irregular. Ya es distinto cuando esto lo provee una institución a las conexiones que uno tiene en la casa. Entonces, bueno, yo creo que ustedes vivieron esto la mayoría en pandemia, ¿cierto? Puede causar frustración, irritabilidad, y este es otro estresor más. El hecho de tener problemas de conexión, ¿ya? Entonces, claro, el empleador debe garantizar que tenga las herramientas la persona para poder teletrabajar. Otro problema del teletrabajo, que yo pienso que la mayoría de ustedes lo ha vivido, bueno, y sobre todo quienes tienen hijos, ¿cierto?, es que se agravan los conflictos entre el trabajo y la vida privada. Ya cuesta mucho realizar muchas veces esa separación, ¿ya? ¿Cómo gestionamos el tiempo entre tiempo de trabajo y las obligaciones personales, ¿cierto? Los compromisos también con la familia.
eso muchas veces es difícil, es muy difícil trazar una línea en la cual separe ambos aspectos, ¿ya? Entonces por ahí pueden emerger algunos otros factores de riesgo. Sobre todo, como mencionabas, quienes tienen hijos o quienes tienen otras personas al cuidado de ellos, ¿ya? Entonces, muchas veces muchas personas trabajan en su casa y quienes viven con esa persona creen que no está trabajando, y eso se da mucho. Entonces, debe existir un límite bien establecido al momento de implementar este sistema. Y algo que tiene que ver con el diseño, el tema de cómo yo implemento el lugar de trabajo, ¿cierto? Muchas veces, hoy en día, cada vez las casas, los departamentos son más pequeños. No tenemos un lugar. Yo no tengo, por ejemplo, un escritorio acá en mi departamento. Entonces uno debe adaptarse a una situación, ¿cierto? Con los recursos que hay o con los espacios que hay. Entonces eso también es bien complejo, ¿ya? Entonces la idea es que el empleador sepa las necesidades de las personas para poder implementar estos sistemas de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Yo siempre muestro este diagrama, me gusta mucho, que tiene que ver con la creación de entornos laborales que sean saludables, ¿ya? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este entorno es aquel en que todos los trabajadores y las personas encargadas, ¿cierto?, colaboran en un proceso de mejora continua. Entonces, en todo ámbito laboral, cuando voy a implementar un puesto de trabajo, debo considerar esto, ¿ya? Donde también se pone en el centro, bueno, siempre la ética, los valores y la participación de los trabajadores y el compromiso del liderazgo, en el cual uno, bueno, acá hay varias etapas: movilizo recursos, reúno, evalúo las situaciones, priorizo las medidas, planeo cómo implementarlas, lo realizo, reevalúo. Entonces así la idea es que siempre exista idealmente una retroalimentación entre el trabajador y el empleador. Ya hay esto en todo orden de cosas. Bueno, ¿qué es el puesto de trabajo? ¿Alguien me puede decir qué es el puesto de trabajo desde su punto de vista? Bueno, acá en esta definición dice que es el lugar donde se genera la interacción persona-entorno y donde se ejecutan las tareas. Ya, un buen diseño debe garantizar la asignación correcta de espacio y la disposición armónica de los medios de trabajo, etc. ¿Alguien tiene alguna otra definición de puesto de trabajo o cómo ustedes conciben un puesto de trabajo? Básicamente, yo creo que es como un lugar que uno tiene destinado porque en pandemia también se utilizaba el comedor como puesto de trabajo, la sala, hasta la habitación. Uno veía cosas de este tipo, pero creo que también a nivel psíquico, donde uno realmente intenciona el lugar que es su puesto donde exclusivamente va a tener que trabajar, también juega un papel importante. ¿No? La disposición que yo tengo para acercarme a ese lugar que he determinado que sea mi puesto de trabajo, ¿ya? Si es el comedor, la sala o es un cuarto aparte donde sé que es el lugar donde voy a hacer mi trabajo. Claro, tiene que ver con el lugar, ¿cierto? Con el Sí, lugar, claro. Y además del lugar, uno cuando define un puesto de trabajo, también considera el cargo, por ejemplo, dentro de una empresa. Yo puedo tener dos mantenedores mecánicos, pero un mantenedor A trabaja justamente en un lugar de trabajo, en un espacio, y el mantenedor B en otro espacio. Entonces ya yo tengo cierto dos puestos de trabajo porque justamente está determinado en el fondo por el espacio también, ¿ya? Entonces, claro, eso es importante, el lugar. Porque muchas veces en las empresas se habla de cargos, ya los puestos de trabajo y el cargo de tanto, 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 y a veces tenemos el mismo cargo, pero si las personas realizan las tareas en un lugar que es distinto, ese es otro puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces es muy, lo que menciona es así, ¿ya? Está muy definido por el lugar donde realizo el trabajo.
y también está asociado a lo que realizo. Yo puedo tener el mismo cargo, las personas trabajar en el mismo taller, pero quizás el mantenedor A realiza ciertas actividades, realiza mantención de motores, y el mantenedor B realiza mantención de estructuras, por ejemplo, por decir algo. Y ahí también yo tengo dos puestos de trabajo distintos. Entonces también está muy diferenciado, además del lugar, por las tareas que se realizan, ¿cierto? Entonces, esos tres aspectos son importantes, pero por supuesto que el lugar donde se realizan las tareas es muy relevante, ¿ya? Bien. Acá, yo les quiero preguntar, bueno, acá son personas que claramente están teletrabajando. ¿Qué riesgos identifican el hecho de trabajar en estas condiciones? En cualquier imagen. Posturas forzadas. ¿Sí? La iluminación. ¿Sí? El psicológico también, ¿Psicológico? psicosocial, sí, sí. Psicosocial, ¿cierto? Ujú. Vemos arriba quizás una pareja que está cada uno en su mundo, ¿cierto? Quizás eso genera algún problema en las relaciones, ¿cierto? No, y también, por ejemplo, la habitación, si es un lugar de descanso, yo lo utilizo también para trabajar. Yo creo que también ahí mentalmente hay una confusión o realmente es un lugar destinado para descansar o hacer las dos cosas. O sea, estoy viendo a la chica en la cama con el computador, pues me parece que sí, ahí hay un riesgo psicosocial, bueno, de todo, ergonómico, físico. Exacto. eh, Ujú. Hay muchos riesgos ahí distintos. Entonces, claro, el teletrabajo finalmente son los mismos riesgos que uno puede identificar en cualquier puesto de trabajo. Pero acá es muy difícil controlarlo, ¿cierto? Es más difícil aún. Como ustedes mencionaban, hay riesgos ambientales, hay riesgos físicos asociados al trabajo con computador, con notebook, etcétera, la postura sobre todo. Hay riesgos, bueno, mentales, carga mental inherente al trabajo probablemente, pero hay factores de riesgos psicosociales sobre todo, ¿ya? Quizás que incidan sobre las relaciones interpersonales, el conflicto trabajo-familia, entonces por ahí van emergiendo otros riesgos que quizás la presencialidad está un poco más controlado, ¿sí? Muy bien. Entonces, claro, aquí una persona está como en una sala de estar, la pareja, la persona de la derecha en la cocina, ya abajo a la izquierda en el living, otra persona está en su habitación. O sea, uno va buscando los espacios porque si uno comparte sobre todo espacios con otras personas, también la idea es no interrumpir el libre tránsito de las otras personas. ¿Ya? Entonces hay que generar, ojalá buscar un espacio más óptimo para poder también poder trabajar tranquilo, sin distracciones, etcétera. Lo que hoy en día, con la forma en que estamos viviendo, es difícil, ¿cierto? Pero claramente, bueno, ahí la ergonomía tiene harto que hacer. ¿Me dan un minuto, por favor? Sí, profe, Obvio, dele nomás. obvio. Ok. Oye, profe. Un minutito. Gracias.
¿Cómo están? Por acá todo bien, ¿qué tal tú? Acá bien también. Por allá la Sandra, el Cristian. ¿Cómo le ha ido con las tareas, el seminario? Ahí vamos. Todo bien, súper bien, dicen. Ya, Dicen. regresé. Súper. Regresé. Y ahora voy a compartir la pantalla de nuevo. Ujú. Tenía un problema con mi silla, ¿ven? Hablando de diseño. Tenía un riesgo. La cambié porque mi guata ya me va como se me entierran las costillas y, y me da como se me duerme hacia atrás. Pero ya cambié la silla. Ahora sí, ahora puedo. Ya. Entonces, aquí habían hartos riesgos, ¿cierto? Ya que ya discutimos. Ahora, ¿cuál es la postura de referencia que uno debería adquirir cuando teletrabaja? Bueno, es que al final teletrabajo es hablar de trabajo administrativo, ¿cierto? Si finalmente, desde el punto de vista del diseño, tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a la postura de referencia. Como hablamos, ¿se acuerdan en enero? Que hablamos de la ISO 11926, ¿cierto? Según lo que recuerdo. Sí, 1296. Es la de como la postura neutra, ¿no? La de Exacto, mayor confort para las articulaciones. exacto. Entonces uno en realidad tiene que tratar de basarse cuando diseña un puesto de trabajo de este tipo, basarse un poco en la postura de referencia de la ISO. Recuerdan con los tiempos de mantención, habían ángulos articulares que los podíamos mantener casi indefinidamente, si es que existe apoyo, no sé, si existía apoyo cierto del codo, etc. Entonces, finalmente, uno va considerando esas normas, técnicas, etc. Entonces, ¿cuál es la postura de referencia? Haciendo un poquito de memoria. Muslo aproximadamente horizontales, ¿cierto? Y piernas verticales. Los brazos verticales y antebrazos horizontales, formando más o menos un ángulo recto, ¿cierto? Desde el codo. Manos relajadas, sin extensión ni desviación lateral, o sea, el antebrazo debe estar en línea con la mano. Columna recta, planta del pie en ángulo recto más o menos respecto a la pierna, línea de visión paralela al plano horizontal, línea de los hombros paralelas al plano frontal, sin torsión del tronco. Entonces, esta descripción es muy parecida a la ISO 11226. Entonces, cuando ustedes implementen un puesto de trabajo administrativo, teletrabajo, etcétera, es más allá de, a veces hay elementos que son muy caros, que los venden como ergonómicos, pero uno debería tener en consideración la postura de referencia y adaptar el entorno para que la persona adopte esa postura de referencia, muchas veces con elementos que quizás no son tan caros también. Eso también es relevante. Una silla, aunque se venda como silla ergonómica, un asiento ergonómico no necesariamente lo va a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos sentadas, siempre debemos apoyar los pies en el suelo. Ojo acá con la compresión a nivel de la Una popltea. poplitea, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Pasa la arteria poplitea, ¿cierto? Vasos sanguíneos, en fin. Y finalmente, si hay compresión a este nivel, se genera compresión de esos vasos sanguíneos, se duermen los pies, por lo tanto se hace insostenible. Entonces las personas tienden a sentarse más hacia adelante para poder trabajar, ¿ya? No generar esta compresión. Ojo, asientos muy bajos tampoco es adecuado. La idea es que exista un ángulo, ojalá, de 90 grados acá, entre el muslo y la pierna, ¿ya? Porque acá estoy generando una sobrecarga mayor a este nivel. También estoy comprimiendo el hueco popliteo al tener una flexión tan acentuada. Estoy comprimiendo todas las estructuras que están detrás de la rodilla. Entonces, lo ideal es con los elementos que tener una silla de asiento regulable y si es necesario esta persona de acá incorporarle, ¿cierto?, un apoyapié
siempre ajustándolo de acuerdo a la postura de referencia. De acuerdo a la postura de referencia. Ojo, muchos de nosotros trabajamos de esta forma. Pero generalmente trabajamos de esta forma porque el diseño del puesto no es el adecuado. O sea, uno se adapta. Uno finalmente se adapta al puesto de trabajo, ¿ya? Para poder utilizarlo de la forma más eficiente posible. A veces sí, muchas personas tenemos, me incluyo, vicios posturales. Sin embargo, la mayoría de las veces es por un mal diseño. Entonces acá el diseño o la configuración incluso es súper relevante. Entonces, claro, uno tiende a desplazarse hacia adelante porque existe una compresión a nivel del hueco popliteo y por lo tanto uno tiende a no apoyar el respaldo, o bien si el escritorio no lo puedo acercar bien o el teclado tampoco, está muy adelante y debo generar, esto me obliga a generar una inclinación hacia adelante. Y recuerden, no sé si se acuerdan, la ISO 11126, ¿qué dice respecto de la inclinación hacia adelante? Más Es allá de 20 grados. tolerable hasta 20 grados. ¿No? Algo Exactamente. así. Sí, muy bien. O sea, hasta 20 grados y podría ser tolerable de 20 a 60 grados con un apoyo. O sea, tenemos que tener un arnés aquí, como esas Un sillas de masaje. arnés Claro, como estar colgadas. De esa que forma. lo sostenga. Entonces, no es, en el fondo no es, eso no es factible, ¿cierto? Entonces, si ustedes aprenden bien la ISO, estas posturas de referencia, pueden configurar súper bien el puesto de trabajo. Bueno, acá esta persona nos está apoyando también, probablemente porque esta profundidad es muy amplia y lo que lo obliga a desplazarse hacia adelante en el asiento. Bueno, lo ideal es tener asiento lo más regulable posible. Acá tengo una persona con un apoyapiés y con la profundidad del asiento es bastante amplia, ¿cierto? Perdón, la idea es que sea regulable. Acá está justito de la altura en relación a la distancia del glúteo poplitea, pero la idea es que sea un poquito menor, ¿cierto? Para evitar que la persona se desplace hacia adelante. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. El monitor siempre debería estar ubicado al lado, si bien hacia el frente. Si bien hay algunos límites de tolerancia hacia el lado, lo ideal es que esté al frente. Si nosotros nos vamos a las ISO, nos dice que no deberíamos tener el cuello ni con inclinación lateral ni lateralización. Por lo tanto, mi monitor debería estar al frente. O sea, configurar de tal forma que esté ubicado al frente de la persona. Porque finalmente esta lateralización o esta rotación lateral va a generar sí o sí una sobrecarga a nivel del cuello. Entonces ahí hay que tener harto cuidado. Y también el monitor. Hoy en día es un poco complejo el tema de los monitores porque, claro, los monitores muchas veces ahora están cada vez más amplios, más grandes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ideal? Que la altura, ¿cierto?, superior del monitor esté a la altura de nuestros ojos, ¿sí? A la altura de nuestros ojos o no más de 20 grados hacia abajo, ¿sí? Como lo vemos acá. La persona aquí que se ve abajo. No podemos mantenernos ni, recuerden que si de acuerdo a la ISO la extensión de cabeza a cuello se podía mantener si tenemos un apoyo, ¿ya? Flexión 20 grados, 25 grados máximo. 25. Sí, 25 grados. Entonces, la idea, ojalá ideal, posición neutra, ¿cierto? Postura neutra al momento de utilizar el monitor. Las extremidades superiores, siempre apoyo total del antebrazo, como vemos acá abajo, ¿ya? De esa forma, disminuye la carga estática a nivel de la extremidad superior, sobre todo a nivel del antebrazo, y mejor aún si apoyamos desde el codo. O sea, lo ideal es que siempre nuestros codos estén apoyados, ¿ya? Porque el codo, al darle un apoyo al codo, recuerden que dan sostén al hombro. Entonces, cualquier diseño, cualquier configuración debe atender
a esta necesidad, ¿ya? De dar apoyo al codo. Y así vamos a evitar también, o en cierta forma prevenir problemas a nivel del hombro. Acá, en cuanto al teclado, hay muchos teclados que se comercializan, ergonómicos, etcétera. Pero lo importante es que debemos elegir un teclado que nos permita Profe, la postura, yo ¿sí? siempre les digo es no apoyo al codo, sino hasta el tercio superior del antebrazo. Pero el codo no, porque como es una zona ósea, yo siempre les digo que no apoyar el codo, sino hasta el tercio superior del antebrazo, Ya, o sea, hasta esta zona de acá arriba, pero no, que no apoyen codo como tal. ya. O sea, pero casi completo. O sea, en el fondo dejando el Eso olecranon sí, afuera. dejando Sí, solo el olecranon suelto. sí, oye, qué buena acotación en realidad, porque claro, eso podría quizás generar alguna compresión a ese nivel, alguna Ujú. molestia. ¿Ya? Sí, Sí, porque siempre en la bibliografía dice que uno no debería apoyar como las zonas óseas como tal. Entonces claro, yo siempre sí. les digo solo hasta el borde superior del tercio superior, casi hasta el codo, dejando el olecranon Sí, libre. pero ya con esto genera buena sujeción. Sí, está bien, está bien. Ya, acá el teclado, alineación antebrazo y mano, ¿cierto? Tercer dedo, más o menos siguiendo esta alineación entre el centro del antebrazo y el tercer dedo, ¿ya? De la mano. Entonces, cualquier teclado que me permita esto, mantenerme en esta posición es adecuado. Y ojo con los apoya muñeca, con los apoya teclados, yo aquí no lo incorporé, pero no deben ser muy voluminosos y también muy duros, porque si son muy voluminosos o muy duros, también un poco relacionado con lo que decía Sandra, puede generar compresión incluso en el túnel carpiano. Entonces la idea es que si ocupamos un apoya teclado o una apoya muñeca, que sean bajitos, que me permita mantener simplemente esa alineación y que no me genere compresión, sobre todo en el túnel carpiano, que incluso podría generar un mayor problema. Entonces ahí hay que tener harto criterio al momento de implementar estos sistemas, porque a veces hay apoya teclados o sobre todo apoya mouse, apoya muñecas para mouse que son muy duros, ¿ya? Y eso finalmente genera mayor compresión, poco relacionado con lo que menciona Sandra. Entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, computador portátil, la mayoría ocupamos computador portátil, ¿cierto? Porque es muy práctico. O sea, yo no le podría recomendar a una persona que realice teletrabajo que se compre un computador de escritorio, porque en realidad sería un gasto, a menos que el empleador, bueno, el empleador debe dar las facilidades, pero lo más práctico, tampoco le voy a recomendar al empleador que le implemente a una persona un computador de escritorio, que con un computador portátil eh, podemos adaptar un puesto de trabajo y tener ningún problema, ¿ya? Nos genera, aparte, dependiendo de lo que hacemos, por ejemplo, los profesores necesitamos un computador portátil porque vamos a hacer clases, tenemos toda la información en el computador. Entonces, en ese sentido, nos es mucho más práctico. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Incorporar algunos elementos para adaptar ese puesto de trabajo ocupando el computador portátil, ¿ya? Podemos alzar el computador portátil, utilizarlo como solamente la pantalla, incorporar un teclado, un mouse adicional y de esa forma acercarnos a una estación fija, ¿cierto? Pero lo ideal es esto, ojalá incorporar, dejar un computador portátil al lado solamente, conectarlo a una pantalla. Bueno, y en este caso la persona está ocupando el teclado del computador, pero lo ideal incluso, como mencionaba, dejarlo a un lado e incorporar una pantalla, un teclado y un mouse. Y así solamente es como lo mismo que tuviera en un computador de escritorio. Esta es la opción, incorporando un mouse y un teclado aparte, es más óptima, ¿ya? Que es lo que se debería incorporar. Bueno, acá esto yo lo saqué de la guía del ISP de Chile del 2016. Hay otra guía del 2022 que también sacó el ISP acá en Chile en cuanto a los espacios recomendados para una estación de trabajo. Yo dejé la del 2016
Pero el 2022 también hay otra guía. La del 2022 no es que haya desactualizado la otra, sino que hay recomendaciones que son quizás más generales, porque en esta, yo igual lo muestro, porque hay como recomendaciones muy específicas, pero en cuanto al teletrabajo o cuando nosotros diseñamos un puesto de trabajo, también tiene que haber cierta dinamismo de ese puesto, ¿ya? Por lo tanto, ambas guías son súper válidas, ¿ya? Entonces depende mucho del contexto, de la situación, etc. Pero en general, cuando yo diseño una estación de trabajo, debo tener un área suficiente que me permita moverme en esa área, ¿ya? Un buen espacio detrás del escritorio, ¿cierto? Que me permita desplazarme, que permita no chocar con el escritorio. Incluso hay algunas recomendaciones en cuanto a silla de ruedas, si un usuario de silla de ruedas, cuál sería el espacio adecuado. El ancho debajo del escritorio es más bien descriptivo, no hay un ancho estándar. Yo diga ya, tiene que ser de este ancho, no. Debe ser lo suficiente para mi necesidad, ¿cierto? Sobre todo para ingresar junto a la silla, pueda ingresar los apoyabrazos. A veces los apoyabrazos ni siquiera son tan necesarios. Y también poder generar movimientos laterales, ¿ya? Su puesto de trabajo debe cumplir con ciertos aspectos en cuanto a funcionalidad. Lo mismo en cuanto a la altura inferior. Si yo tengo un escritorio que tiene un cajón debajo de la mesa, debe tener cierta altura, ¿ya? Cierta altura mínima. Por lo menos 5 centímetros entre el muslo y la parte inferior de la mesa. O sea, que me permite ingresar y no quedarme atrapada, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante individual esta característica. En general, los escritorios de altura se recomiendan de alrededor, cuando no son ajustables, de 75 centímetros, porque de esta forma puedo adaptar a todas las personas, ¿ya? Hasta el percentil 95. Entonces, eso es lo ideal. Y bueno, y ahí uno adapta el asiento y de acuerdo a esto vamos a adaptar la silla, el asiento, ¿ya? Pero 75 centímetros es lo ideal. Es una altura estándar en el fondo. El ancho del escritorio, si bien acá se recomienda 120 centímetros, la verdad es que tiene que ser lo suficientemente ancho para que todos los elementos que yo utilice puedan estar acomodados, ¿cierto?, en este escritorio y que no falte espacio. Entonces depende mucho de la actividad de la persona. Si una persona que realiza trabajo administrativo, que digita documentos, que necesita más elementos, obviamente va a necesitar más espacio. Acá se da un ancho estándar de 120 metros, perdón, de 120 centímetros. Pero es muy funcional, o sea, no traten nunca de... No es necesario ser tan cuadrado ya en esto, ¿ya? La profundidad también es importante, debe ser una profundidad que permita también ubicar el monitor, el teclado, y que este se mantenga a una distancia óptima desde el punto de vista visual. Lo ideal cuando utilizamos pantallas es que la distancia entre los ojos de la persona y el monitor esté entre 50 a 70 centímetros. Entonces debería ser una profundidad que me permita mantener esa distancia. El asiento debe ser lo suficientemente regulable, ¿ya? Ojalá lo más regulable posible. Regular los apoyabrazos, como yo mencionaba. No sé si ustedes vieron cuando vinieron el profesor Aput su asiento que usaba. En mi momento le sacó los apoyabrazos, porque en realidad tenía su escritorio, no sé si lo vieron en enero, adaptado a sus medidas, y él apoyaba sus antebrazos, los apoyaba en el escritorio. Entonces muchas veces los apoyabrazos molestan. Podemos prescindir incluso de los apoyabrazos si tengo un buen apoyo a nivel del escritorio, ¿ya? El asiento debe tener diferentes grados de inclinación, apoyo lumbar, ojalá distintos mecanismos, el respaldo de ajuste, que suba, que baja, que se ajuste la región lumbar. A veces uno le puede dar más curvatura para que se adapte a la lordosis de la persona.
El asiento lo más plano posible, con el borde anterior redondeado, ¿cierto? Regulable la altura, un buen ancho, entre otras cosas. Y las sillas también son importantes, que tengan frenos, o bien uno implementa un sistema como de alfombra para evitar que se deslicen y pueda generar algún problema, algún accidente o incomodidad. Porque a veces cuando las sillas son muy resbaladizas, las ruedas, no son de goma, ¿cierto? Tienden a deslizarse. Bueno, los mecanismos de ajuste, ojalá de la profundidad, si bien la mayoría de los asientos no tienen mecanismos de ajuste de profundidad, los que son un poco más caros, si uno invierte un poquito más, puede encontrar asientos con diferentes ajustes de profundidad. Y eso es súper relevante porque hay muchas diferencias individuales en cuanto a la distancia glúteo-popliteo. Entonces, eso es lo ideal. Altura del asiento ajustable en ciertos rangos, porque eso me permite, si yo tengo un escritorio estándar, ¿cierto?, de 75 centímetros, ajustar el asiento para poder alcanzar esa postura de referencia, quizá incorporando un apoyapiés. Profundidad, aquí también en esta guía se habla de 40 centímetros, pero la idea es que sea, ojalá, regulable el asiento en cuanto a profundidad. Pero con 40 centímetros la mayoría de las personas no tendrían problemas. La mayoría de los asientos tienen más de 40 centímetros. Entonces ahí de repente es difícil encontrar un asiento con esta profundidad, pero la idea es que no sea más que esto, ¿ya? Para evitar que las personas de menor distancia glúteo-poplitea tengan que desplazarse hacia adelante para poder apoyar, para poder trabajar, y de esa forma no pueden apoyar su espalda en el respaldo. Ancho del asiento, que se propone acá en esta guía, 46 centímetros, tanto para el asiento como para el respaldo, pero siempre ojalá un asiento lo suficientemente ancho para que las personas puedan sentarse libremente y tener cierta holgura, por lo menos 1 centímetro a cada lado, y considerando el ancho de cadera, ¿ya? 46 centímetros en general, súper bueno, y la mayoría de los asientos que yo he visto, cuando he hecho algunos estudios, tienen valores similares a esto, ¿no? Recordemos que sobre el percentil 95, el 5% es superior, muchas veces necesitamos adaptaciones especiales. O sea, todas estas medidas están hechas para adecuarse al 95%. Y bueno, el apoyapié es un elemento súper barato y en realidad muy útil, porque la mayoría de los escritorios no son regulables en altura, sí lo son los asientos. Entonces, cuando yo no puedo tener una postura de referencia, acercarme a la postura de referencia, las personas más bajitas, como yo, por ejemplo, necesitamos un apoyapié, ¿ya? Y de esta forma podemos llegar a esa postura de referencia elevando, ¿cierto? Ojalá apoyando los antebrazos en el escritorio, regulamos el asiento y podemos llegar con el apoyapié a esa postura de referencia que necesitamos. ¿Sí? Y bueno, y por último, ya casi llegando al final, en cuanto a los factores ambientales, lo mismo que en un puesto de trabajo, cuando realizamos teletrabajo, eso es difícil muchas veces controlarlo en los lugares en la casa, ¿ya? Pero debemos acercarnos a lo que a nuestras condiciones en la oficina, ¿cierto? Y bueno, siempre y cuando esas condiciones sean adecuadas, porque a veces tampoco son adecuadas. La iluminación para trabajo administrativo es súper importante, y cómo se ubican los sistemas de iluminación es muy importante, ¿no? Como nunca deberíamos, nuestro escritorio está en esta posición, como ven acá, nunca la luminaria debería estar al frente, arriba y al frente de nuestra vista. ¿Por qué? Porque se genera brillo. Acá tenemos brillo indirecto. El haz de luz choca contra el escritorio y se refleja en nuestros ojos, y eso genera brillos, destellos acá, reflejos. ¿Qué es lo ideal? Que la luminaria se ubique a un costado. ¿Para qué? Porque de esa forma rebota, entonces debería ser perpendicular al escritorio. ¿Sí? Perpendicular al escritorio.
Entonces, de esta forma, incide acá y se rebota hacia el otro lado. Claro, en el brillo directo, cuando está ubicado frente al usuario, puede haber brillo directo a los ojos o indirecto, cuando va hacia la superficie de trabajo y rebota hacia los ojos. Cuando está más arriba, como cerca de nuestra cabeza, se genera un brillo que es más directo, ¿cierto? Pero cuando alcanza aquí a rebotar, se genera un brillo que es indirecto. ¿Qué es lo ideal? Que todas las luminarias estén ubicadas en un plano perpendicular a la superficie de trabajo, tanto las de techo como de pared. Yo tengo acá luminaria de pared, este es mi escritorio, debe estar a un lado, en esta ubicación, nunca detrás o adelante, ¿ya? Lo mismo con las ventanas, debe estar a un costado, nunca atrás ni adelante, porque si no me va a generar reflejo. Y las luminarias de techo perpendicular, ¿sí? Si mi escritorio está en esta ubicación, las de techo deben estar en esa ubicación que vemos ahí, porque de esa forma va a incidir sobre el escritorio y va a rebotar, pero hacia el lado, no va a rebotar sobre a nuestros ojos, ¿ya? Lo importante igual es ventanas con mecanismos de regulación, para regular la entrada de luz, porque muchas veces, dependiendo cómo el sol, ¿cierto?, va variando, debemos ir cerrando las ventanas, las persianas, etc. Y eso es lo mismo en nuestro hogar. O sea, si ustedes tienen un lugar de trabajo en su casa, siempre deben generar o seguir este diseño, esta configuración del puesto de trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo ideal en niveles de iluminación? En oficinas, 300 a 500 lux, ¿ya? Cuando tengo mucho contraste, mucho reflejo. O 500, 750 lux cuando no tengo tantos contrastes o tanto reflectancia o tanto reflejo. Pero sobre todo, el segundo criterio es el más importante. Cuando necesito, tengo tareas que demandan un rendimiento visual importante, ¿ya? Donde no puedo rectificar errores, ¿ya? O bien cuando una persona tiene algún problema visual, ¿ya? O sea, lo mínimo, de acuerdo a la ISO, es de 300 a 500 lux, ¿ya? Y sobre 500 lux, de 500 a 750 en estos casos. Cuando ya, si yo me equivoco, por ejemplo, no sé, en digitar alguna información, es difícil rectificarlo. O cuando tengo algún problema visual. O poco contraste. O sea, ahí depende, bueno, en nuestro decreto 594 se establece para trabajo administrativo entre 300 y 500 lux. Aquí la ISO hace esta diferenciación, por lo menos acá en Chile es entre 300 y 500 lux, ¿ya? Y en cuanto al ruido, bueno, ustedes lo vieron, me imagino, en la parte práctica el semestre pasado, cuando realizamos teletrabajo. Bueno, es bien complicado el tema del ruido. Si bien no existe algún riesgo asociado a daño auditivo que pueda generar daño auditivo, sí puede interferir en la comunicación, ¿ya? Y al interferir en la comunicación me puede conducir a errores. Entonces, cuando nosotros hablamos de ruido en teletrabajo, en trabajo administrativo, necesitamos niveles de presión sonora menores, ¿ya? Lo ideal es niveles de presión sonora menores a 40 decibeles, ¿ya? Menores a 40, para que se genere una calidad de comunicación perfecta. Por ejemplo, si yo estoy haciendo clases ahora, estoy totalmente en silencio, no tengo ruido ambiental, probablemente esté con menos de 40 decibeles en este momento. Eso es perfecto, porque si ustedes me hablan a través de, ahora en la clase, voy a escuchar súper bien. Pero en la medida que ese nivel de presión sonora aumenta, si bien hasta 55 decibeles ya es satisfactoria, de ahí hacia arriba comienzo a tener problemas en la comunicación, me voy a escuchar, puede que no escuche una pregunta, lo entienda mal, etcétera, y eso puede conducir incluso a un error, ¿ya? Y jamás tener mayor a 80. Entonces, lo ideal es que cuando realizamos trabajo administrativo o teletrabajo, donde implique comunicar o implique también concentrarse, los niveles de presión sonora deben ser menores a 40 decibeles. Y por último, les quiero dejar esta lista de verificación que
bueno, en el contexto del estudio aplicado 1 y bueno, el 2 también, ustedes en un principio deben realizar una identificación de riesgos ergonómicos y bueno, si ustedes realizan trabajo administrativo, pueden aplicar una lista de verificación como esto o teletrabajo, si van a analizar, bueno, depende de lo que ustedes analicen. Pueden ocupar una lista de verificación, ¿cierto? Como esta, para poder aplicar en su lugar, en el lugar de trabajo, ¿ya? Y esta está hecha principalmente para trabajo administrativo, teletrabajo, ¿ya? Donde se evalúan aspectos de la superficie de trabajo, de los elementos de trabajo, los accesorios de trabajo. Entonces pueden utilizarla como primer acercamiento a ese puesto, ¿ya? La silla, hábitos posturales, y hay temas en cuanto a la capacitación, que eso muchas veces no se consideran, si la persona ha sido capacitada o no, y aspectos de seguridad, sistema eléctrico, aspectos organizacionales, ambientales, climatización, ruido, iluminación, ¿ya? Pero todo asociado a oficinas. Y esto, todo lo que es oficinas lo pueden aplicar en temas de diseño a teletrabajo, ¿ya? Eso. Bueno, la clase, la de hoy era más que nada para contextualizar un poco el tema del teletrabajo. El teletrabajo es muy similar a lo que es el trabajo administrativo. En la próxima clase vamos a ver los efectos del teletrabajo asociados al tecnoestrés principalmente, a manifestaciones de tecnoestrés producto de como consecuencia del teletrabajo, que últimamente se ha hablado mucho de ese tema. Así que es una clase, bueno, no, es cortita. Y insisto, el tema, la clase del 31 de marzo es muy importante cuando estén con el profesor Christopher Mansor, quien les va a explicar la tarea que tiene que ver con todos estos aspectos de diseño propiamente tal, para que aprovechen y ojalá estén presentes sí o sí en la clase para que así puedan tener claras las instrucciones e ir consultando las dudas de inmediato. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna experiencia que quieran contar? Sandra, no sé quién más está, no los veo. Por mi parte, profe, es claro, eso digamos que en mi caso pues es como el pan de cada día, como decimos acá, realizar esas inspecciones ergonómicas, pues en pandemia era por videoconferencia en las personas que trabajaban desde casa y hoy pues se sigue realizando esas inspecciones y se tienen en cuenta los parámetros que usted acaba de exponer. Pues Sí, digamos que no tengo ¿ves que hay dudas. algún otro parámetro que me haya faltado hablar, que quieras discutir? ¿Algún otro aspecto que tú identifiques que es importante? Quizás de abordar. No, realmente no. Me gustaría de ¿No? pronto que me mencionara las ISO que pasó como muy sumeramente. Me gustaría como esas ISOs que mencionó ahora. ¿Qué números son? Ah, bueno, es que esta clase yo se la voy a enviar a Victoria y la va a subir. Mm, Pero la sí, que no está pero... acá es la ISO 11226, la que vimos en enero. Ah, ok. ¿Ya? Esa la vimos en enero y con esa, considerando las posturas de referencia de esa ISO, uno puede diseñar, ¿cierto? Tener como base el tema de cuál es la postura, en base a esa postura de referencia poder diseñar. Pero fue una pregunta. Pues personalmente a mí me pareció muy valiosa su clase y fue bastantes sesiones con usted, pero me parece que yo no vi todo el material. De hecho, le escribí por el interno por WhatsApp. Y quería confirmar si efectivamente todo el material suyo, si fue cargado, porque hay muchas cosas que faltaron dentro del link que subió el profesor. ¿Sí? Entonces, no sé si todo lo suyo fue cargado, faltaron esas cosas, porque para mí sí es importante tener ese material. Ya. No han recibido ningún WhatsApp. Bueno, le voy a escribir ahora porque sí. No, De hecho, no también le escribí un correo desde mi personal. Mm, ¿Desde qué correo? Correo CRJ, crj.consultoría.rl. Ya, a lo mejor yo creo, sabes que hay un correo que yo vi un requerimiento de algo y que me llegó a la bandeja de los correos no deseados.
Ah, ok, no, esa fui yo entonces. Quedé con la impresión de que alguien me había escrito, pero yo siempre borro todos los correos no deseados. Entonces Entonces, si me escribes de nuevo, te lo envío. Listo, ya se lo voy a volver a reenviar porque a mí sí me Ya, parece súper valioso tener su material, entonces sí le voy a escribir nuevamente, porfa, para que me ya, ayude. Muchas ya. gracias. Escríbeme de inmediato, así yo Ok, lo sí, ya mismo. envío y voy a estar pendiente de la bandeja de correos no deseados, porque había quedado con la impresión de que alguien me había escrito y me había llegado ese correo ahí. Y yo después borré todo. Listo, profe, muchas gracias, ya le escribo. Ok. Ya. Bueno, eso ha sido todo hoy. Profe, ¿Sí? iba a decir algo. Digamos que acá en Colombia esa ISO pues está traducida al español en una norma técnica, en dos Ya. normas técnicas que tenemos acá. Una, pues el solo concepción de puestos para videoterminales y la otra sí es postura, pero algo diferente que Uy, se cortó ahí. como unas recomendaciones frente al uso de los auriculares. Entonces, Ya. como uno en teletrabajo muchas veces usa los auriculares como para reuniones, los usa de Sí. forma constante, entonces hay un anexo de recomendaciones sobre eso. Entonces dice, por ejemplo, que no usarlos más de una hora continua frente al volumen, frente a usar solo en una aureola, pues, de la oreja y luego usar en la otra, no usarlos de forma simultánea en ambas y frente a la limpieza que se le hacen a los mismos como tal. Es lo que Ya. está, digamos, como en el anexo también. Wow, eso es interesante, porque usan mucho muchas personas usan mucho auricular y uno sabe que el hecho de tener el sonido directo, ¿cierto? Puede generar algún daño. Y entonces ahí en esa Se cortó. ¿Aló? ¿Sandra? 72. ¿Cuál es? ¿Sí, aquí me escuchan? Ahora Acá sí. es la 5693 y la 6072. Ya, Y perfecto. entonces ahí hay un anexo que habla sobre esa parte de los auriculares, sobre material, digamos, del escritorio para no generar reflejos y ya es como lo único diferente que yo vi que no está acá de pronto considerado. Sí, sí, eso del material es interesante. Sí, 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 sí. Ahí con el Creo que profesor hicimos. ¿Sí? le acabé de enviar el correo. Bueno, Ya, ya, voy gracias. a verlo de inmediato. Ya, y eso ha sido la clase de hoy. gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a Gracias, usted. profesora. Muy bien. Chao, Gracias, chicas. muchas Chao. gracias. Muchas Nos vemos, gracias. muchas Buenas gracias. noches. Que tengan buenas Gracias, Carla, que esté muy noches. bien. Chao, chao. Adiós. Vamos a detener aquí la grabación.